Continuamos con el libro de Marcos. En esta mañana vamos a leer los versículos del 14 al versículo 20. Vamos a leerlos juntos, capítulo 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gracias, Señor, bendita sea tu palabra. El título del sermón para esta mañana: arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Vamos a desarrollar este sermón en 4 puntos, lo van a ir viendo. Primero, un reino anhelado y rechazado al mismo tiempo. Segundo, la predicación de Jesús, el Mesías. Tercero, el reino de los cielos. Vamos a ver de qué se trata el reino de los cielos. Y también vamos a ver los beneficios del reino. Primero, un reino anhelado y rechazado al mismo tiempo. El versículo 14, primera de Marcos 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En los sermones anteriores habíamos hablado sobre el principio del evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Hablamos el inicio del evangelio. También en el sermón anterior hablamos sobre la profecía que fue anunciada desde la caída de la humanidad a partir de Génesis 3, conocida por toda Israel, esperada, anhelada por un largo tiempo, y que ahora daba cumplimiento a estas profecías con la llegada de Jesús, con la llegada del Mesías. Fue anunciada por su heraldo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el último y más grande de los profetas, de acuerdo a la escritura en Lucas 7:28. Jesús mismo lo dijo al pueblo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ante los ojos del pueblo se encontraba ya el Cordero sin mancha, se encontraba el sacrificio perfecto para el perdón de pecados, la única ofrenda que cumplía todas las demandas de Dios para poder satisfacer la justicia establecida de Dios, y también para el perdón de los pecados. Juan, imagínese usted, qué privilegio de este profeta, de este hombre, el bautizar al Hijo de Dios, al único santo, que no tenía pecado, tampoco tenía la necesidad de ser bautizado, ¿no? Lo hizo ¿para qué? Para representar a los pecadores, para que se dé cumplimiento de la Escritura. Juan cumplió con su misión, terminó con lo que lo enviaron a hacer. El más grande de los profetas de Israel fue encarcelado y decapitado. ¿Por qué razón? Por confrontar el pecado del rey Herodes. Ahora, desde el inicio del ministerio de Juan hasta el momento en que él ya fue encarcelado, el reino de los cielos había sufrido violencia. Se opusieron los fariseos, los escribas y este mismo rey Herodes. No quiso arrepentirse,
Él no quiso arrepentirse de su pecado, mucho menos creer. Él abusaba de su autoridad de rey y había hecho su parte. ¿Para qué? Para perturbar a este reino, como apoderándose del heraldo del Mesías, enviándole a matar. Marcos nos relata en el capítulo 6, versículo 16. Cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortara la cabeza, ¿ha resucitado? Muy claro, él lo mandó a matar. En el 17 dice: en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes, aquí viene la razón, Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. ¿A qué le suena esto? Le estaba confrontando con la verdad, con la palabra, con la ley. Tú no puedes estar con la esposa de tu hermano. No, a un rey malvado. Entonces, por eso Herodías, en el 19 dice: por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. El deseo de esa mujer de matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Muy claro nos habla la Escritura las razones, los motivos por qué deseaban, por qué lo arrestaron y por qué lo mataron a Juan. Al mismo tiempo, otros estaban gozosos de escuchar, de acercarse a Juan. Habíamos hablado anteriormente cómo toda la gente de Judea, de Jerusalén, acudían a Juan, multitudes, a más de un día de camino para escuchar la predicación de Juan. No les importaba la distancia, no les importaba los quehaceres, querían llegar a escuchar qué es lo que estaba hablando este profeta, qué es lo que estaba haciendo. Anhelaban escuchar el evangelio, tenían hambre de la palabra. Pero también había muchos, como los fariseos que acabamos de escuchar, los escribas. Este mismo rey Herodes lo rechazaban la palabra, tenían odio, desprecio, no deseaban escuchar las buenas nuevas del Señor, no les importaba. Estos enemigos del reino hicieron todo lo posible. ¿Para qué? Para tomar el reino, para destruir el reino. ¿Y qué vemos hoy? Esto continúa, esto no ha parado. El rechazo a Juan había representado un rechazo al mismo rey y por ende a su reino, al reino de Dios. Que sucede que la predicación de Juan desencadenó una reacción violenta por todo lado. Hoy miles de personas, podemos escuchar en las noticias, en la media, que son asesinadas por el simple hecho. Decía que el evangelio no es la noticia sobre lo que las personas deben hacer para llegar a Dios. No es lo que tú necesitas de hacer, es lo que Dios ya ha hecho, es lo que Él ya lo hizo para establecer esa conexión nuestra con Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Con Jesús el reino y Dios llegaron a un mundo perdido de una manera muy especial, con un propósito de resolver todos nuestros errores. Con su Hijo amado, yendo a la cruz, derramando su sangre, para que el mundo tenga el perdón de pecados. Pero el mundo lo rechazó. En Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 8 de Juan, en el versículo 34, nos dice que Jesús le respondió: es cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Necesitamos siempre recordar que Dios se va a ocupar de hacer que todas las cosas sean nuevas. Como dice Apocalipsis 21:5. Y esa es la buena noticia. Esa es la noticia que nosotros compartimos, que el pueblo compartía y que necesitamos, que escuchamos y debemos compartir con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestros propios enemigos. Compartir esas buenas nuevas. Ahora, recuerde que los que siguen la doctrina de Jesús, pues hay que estar preparados. Debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque van a levantarse enemigos, porque va a haber un rechazo, porque va a haber un odio, va a haber confrontación con los más cercanos, con los padres, con los hermanos, con los propios hijos, quién sabe con el cónyuge. Va a haber una confrontación. Ahora, ¿de qué lado está el creyente? Tú estás del lado de la verdad, del lado de Cristo, de su doctrina, de su enseñanza, o te apegas al pecado. Es simple. Entonces, si vamos a predicar, necesitamos estar firmes y seguros de que nuestras batallas están ya ganadas. No importa quién te hable, no importa quién se levante, lo que te diga. Nosotros tenemos que recordar que nuestra batalla no es contigo, no es con la carne, no es con la sangre. Se da en los lugares celestiales. Es una batalla espiritual, pero esta batalla es muy fuerte. Conscientes de que esta batalla nos va a agotar, de que nos puede derribar al piso, pero dice Pablo, pero no destruidos. Derrotados, pero no destruidos. ¿Sí? Amén. Pueden derrumbar, pero no nos van a destruir. Nuestras batallas espirituales son fuertes, pero tenemos las armas de Dios. Cuando entramos en una batalla tenemos que estar conscientes que no eres tú y venga, a ver, ¿con quién? No es de esa forma que el cristiano, que el creyente va a confrontar. Es de rodillas, es en su casa, en su intimidad, en su lecho, en su trabajo, donde derrama su corazón a los pies de Cristo, donde nadie le ve, fuera de un púlpito, fuera de gente, a solas, humillándose, reconociendo quién es el que tiene el poder, quién es el que va a luchar. Cuando queremos abrir nuestros labios y despedazar, cuando nuestra carne se levanta y al que está más cerca se lo quiere destruir. No, ahí es donde tenemos que correr a nuestras rodillas. Orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Orar sin cesar. Velad en todo tiempo. Dad gracias en todo. Te quitaron el trabajo, te quitaron a tu marido, te quitaron todo. Dad gracias a Dios en todo tiempo. Si amas a Dios, si eres un creyente, sabes que Dios está en el control absoluto y no hay nada fuera de su control. Satanás va a obrar. Que él va a venir fuerte, que tiene poder. Sí, claro, pero no puede hacer nada. Escúchelo bien, absolutamente nada sin la autorización de Dios. No lo puede ser. Y ahí descansamos. Y si nos va a zarandear, gracias Padre, porque necesitaba una buena zarandeada para regresar a tu lugar, para regresar a tus pies. Como los niños que se portan mal. Tú no coges a veces, no sé, la zapatilla, la sandalia, voladora, en mi país la llaman, la chancla, ¿no? Y el niño corre asustado, a uno les puede doler, pero tienen temor, pues. Muchos necesitamos esa zapatilla voladora, ¿no? Con amor. La disciplina viene con amor. Así es de que esas batallas son fuertes, hermanos, y necesitamos estar conscientes y tener las armas preparadas. Si tú no tienes la espada, ¿cómo vas a batallar? ¿Qué vas a sacar? La palabra tiene que fluir y salir en esos momentos, el clamor a Dios con su propia palabra. Él lo va a obrar. Esas son nuestras armas, que Él descansas en Él, que confías en Él, que Él va a hacer todo. Now connected to Ricardo's iPhone. Thank you.
Entonces, pues esta doctrina de Jesús, para los que la siguen, para los que creemos, es bella, es hermosa. Amén. Pero también tenemos que ser valientes y no tener temor. El que tiene temor no ha conocido de Cristo. En el que hay temor, pues necesita conocer a Dios. Todos tenemos un poquito de temor, pero mientras más te acercas, ese temor se desvanece, se va bajando. Porque más cerca de Cristo se aparta el temor, porque sabes que Él es tu Padre. Y pues nadie te va a tocar. Este evangelio, estas noticias fueron rechazadas, no la quisieron escuchar. Los creyentes estaban gozosos, escuchando, disfrutando, bautizándose, compartiendo con todos. Pero ¿qué pasó con el resto? ¿Por qué no escuchaban? ¿Por qué no creían? Pues porque no son del rebaño, porque no son ovejas de Dios. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Nadie, hermanos. La predicación de nuestro Señor, de Jesús, del Mesías, el versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aquí viene la predicación: arrepentíos y creed en el apóstol. No, mi hermano, creed en el hombre. No, creed en el evangelio de Jesús, del Hijo de Dios. Creer en el evangelio, en la palabra. Si no hay evangelio, no hay palabra. Si no hay evangelio, no hay salvación. Si no hay evangelio, no hay iglesia. Simple. ¿Estás en un club social? ¿Cómo lo quieras llamar? ¿Estás en una sesión de motivación? Filósofos, psicólogos, nada va a ser en tu vida. Si no hay evangelio, no hay salvación. Podrás salir tranquilo, feliz, te levantaron, hiciste tu yoga en la mañana, la meditación, la sesión psicológica, ahora te sientes que caminas por el cielo. Muy bien, llegas a tu casa y otra vez estás en el piso, se acabó. Así de simple. Porque la única que prevalece, la que permanece, la que te sostiene, es la palabra de Dios, es el evangelio. Sin evangelio no existe absolutamente nada. Y Jesús nos muestra, qué hermoso, ¿no? El Hijo de Dios viene a la tierra, a un lugar de pecado, de pecadores, a dar su vida, y viene primero a enseñarnos: ok, esto es lo que ustedes van a hacer. ¿Cómo vamos a predicar? Arrepiéntete, 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 cree. Sí, esas prédicas, esos sermones no existen ya. Perdón, hay, pero pocos. Y pocos son los que quieren escuchar. Ya no se predica el arrepentimiento, no se predica sobre los hechos de los profetas, porque habla de qué, de arrepentimiento, pero también habla de una esperanza. Entonces es rechazada esa predicación. Jesús ahora por Galilea predicando que el reino de Dios se ha acercado. Las buenas noticias, el camino está enfrente de ellos. Aquí está el camino, la salvación para todos los pecadores, frente a frente a ellos, pero fue rechazado. Jesús, el mismo gozo, la misma salvación, no creían. Él estaba hablándoles, se estaba dirigiendo a ellos, fue rechazado. No quisieron seguir ese camino, el camino de Cristo. Pero escuche, uno de sus discípulos tampoco sabía cuál era el camino. Estando con Cristo mismo, muchas veces estás a los pies de Cristo, la palabra la lees, la meditas, oras, ayunas. ¿Qué pasó, mi hermano? Te desviaste completamente del camino del Señor, estás completamente alejado en otro lugar. ¿Qué pasó con el camino? ¿Qué sucedió? Dijo entonces Tomás, Juan 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo les preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es mi camino? ¿A dónde voy?
Me regreso para mi pueblo, por allá, por la montaña de Cuenca. Me regreso para El Salvador. Me voy para España, el hermano español que nos escucha. ¿No es cierto? Y hay una confusión, no sé qué hacer, Señor. ¿Really? El muchacho está diciendo, ¿really? ¿Qué tienes? Toda 66 libros que te enseñan, que te muestran. Estás frente a frente del camino y le dices, ¿cuál es el camino? Señor, yo tengo duda, no sé. Estás frente al camino. Ellos estaban comiendo con Él, caminando con Él día y noche. No sé. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Esta promesa esperada ya estaba con ellos, estaba ahí. El tiempo de su cumplimiento ya había llegado. Ahora era el momento para ellos disfrutar de esta promesa. Era el momento donde ellos necesitaban arrepentirse de todos sus pecados, de creer el que estaba hablándoles, del que estaba frente a frente, del Mesías, de su Redentor. Pero no, ¿qué hacían? Crujían sus dientes al oír las palabras de vida. Sus corazones se endurecieron. Sus mentes no podían entender que su rey viniera con esas vestimentas, que no tenía la vestimenta de un rey real, de grandeza, como los reyes, como todos los reyes. Se les olvidó la ley que recitaban todos los días en sus templos. En un momento se les olvidó. Conocían, habían escuchado, habían hablado la palabra, pero no la reconocieron. Los labios de ellos fluían en alabanza. Libros enteros, creo yo, que lo sabían de memoria. Pero el Señor les dijo, su corazón estaba muy lejos de ellos. Estaba apartado de su presencia. De nada sirve que yo le recite la Biblia entera de memoria y usted diga, wow, el hermano, oh, qué santo, cómo conoce la palabra. ¿De qué le sirve? Si no la vive, y el hermano sale afuera y mírenlo cómo está. De nada sirve que la recite, que la diga, la mencione, en dónde está, qué capítulo, qué versículo, y como una lorita, nada más. Pero y acá, el corazón tan alejado. Doctores de la ley, fariseos, saduceos, escribas, conocedores de la ley, pero no la practicaban. Al practicar la ley, la palabra de Dios, requiere hablarla y vivirla. Yo la hablo y la vivo y camino en ella. Al rato que salga yo de aquí, ustedes me van a ver. No me puedo esconder. Y van a ver si verdaderamente este hermano está viviendo o simplemente habló y el próximo domingo regresa a hablar y sigue hablando, pero vive muy apartado. Aunque sepa que el hablar me va a causar problemas. ¿Por qué? Muchos problemas. Porque nadie desea ser confrontado con su pecado. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque le quita ese disfraz, le quita ese camuflaje, le muestra la verdad, le desenmascara su cristianismo falso. Y eso no desean, nadie desea. Todos se esconden en su pecado, no desean venir a la luz, al reino de los cielos. Romanos 14:17 nos habla del reino de los cielos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escucha aquí, ponga atención. El reino de los cielos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos, o el reino de Dios, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y
compra aquel campo. Simple. Reino de los cielos. Venir al reino de los cielos muchas veces va a requerir dejarlo todo. Absolutamente todo, mi hermano. Muchas veces van a ser, no le estoy diciendo para todos ustedes, ya mañana deje su trabajo, deje su familia y váyase a predicar. No. Pero dependiendo de las circunstancias, dependiendo a dónde Dios te vaya a usar, cómo te vaya a usar, como cristiano mismo, dejarlo todo. ¿Sabe qué es lo principal que hay que dejarlo? Tu casa, tu familia, tus hijos. No, el pecado. Apartarte del pecado y dejar todos tus deseos mundanos. Muchas veces eso es costoso para alguien que está pegado, abrazado, y el pecado está arraigado en esa persona. Soltarlo es la muerte. ¿Cómo? Si eso es mi vida. ¿Cómo tú me vas a dejar pedir que yo deje esto si llevo 60 años en esta vida? Hermano, no. Pues ese es el reino de los cielos, mi amado hermano. Dejarlo todo, vender todo, nos muestra, vende todo, ¿para qué? Para poder entrar en el reino. Una metáfora que nos muestra, ¿no? Un pastor de Oxford, Inglaterra, y escritor de muchos libros, su nombre Robert Van, tiene una enseñanza sobre el reino de los cielos que es tan buena, tan rica y sencilla y fácil para poder ampliar el conocimiento sobre el reino. Y pues quiero compartir con ustedes. Él nos lleva primeramente al libro de Génesis. ¿Qué hace él? Nos muestra en Génesis como el patrón del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque en Génesis nos muestra una visión de cómo debería ser el mundo. Recordando que fue Dios quien creó el cielo y la tierra y todo lo que en él habita, y que todo lo que hizo él mismo dijo que todo era bueno, lo consideró como bueno. Ahora él, como el creador, como el Señor de todo, también es el rey legítimo de todo, de todas las cosas. Y la respuesta nuestra, de los que hemos sido creados, es que responder en adoración a su gobierno, reconocer su gobierno, reconocer que Él es el rey. Ahora nosotros sabemos que Dios es el quien cuida su creación, cuida al hombre. Ahí viene, Dios crea el mundo, el universo, lo crea el hombre y lo pone en un jardín. Lo pone en un jardín, estamos hablando del patrón del reino, lo pone en un jardín y lo provee con todas sus necesidades. Aparte, incluso crea una mujer para que sea la ayuda y compañera de él, de Adán. Ellos, Adán y Eva, recibieron también responsabilidades. Recordemos que Dios estableció reglas para el bien de ellos. Emite una sola prohibición con el fin de protegerlos. Era diseñada para protegerlos. Les dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Está en Génesis 2:17. Entonces el hombre es creado, luego su mujer como una ayuda. El hombre, hombres, el hombre es el líder de la relación. Pero la autoridad del hombre no es abusiva y la mujer no lo resiste. Cuando no hay abuso de autoridad, la mujer no resiste. ¿Qué sucede en esta relación? Los dos disfrutan una plena felicidad marital. La mujer disfruta estar sometida a un hombre que está sometido a Cristo. Lo disfruta. ¿Por qué? Porque está siendo obediente y cumple con el mandato de Dios. Ahora, luego vemos que el hombre, la mujer,
ellos estaban desnudos, ¿no es cierto? ¿No es la palabra? Y que ninguno de ellos sentía vergüenza en Génesis 2:25. Tenían plenitud de intimidad y no había ni miedo, no había mucho menos vergüenza. Ahora, ok, este es el cuadro ideal de una buena vida, de la vida como debería ser en el jardín del Edén, donde vemos el patrón del reino de Dios. ¿Qué? Una vida perfecta, ¿no es cierto? Estaban desnudos, no había vergüenza, había una intimidad plena de ellos. Pero ¿qué sucedió? Poco tiempo, vemos ahora el patrón del reino caído. Satanás, escuchen, Satanás comienza a distorsionar la palabra de Dios y hacerla parecer la palabra como difícil, como pesada. ¿Cómo tú puedes hacer, hermano? No, esa gente, esas cargas que ponen sobre ti, eso no es vida, eso no está correcto. No, son los religiosos, ni ellos pueden. No es eso lo que escuchas siempre. Pero ¿cómo yo puedo actuar así? No, mira todo lo que el mundo hace. Pero él hace, ella hace, yo hago, yo también puedo hacer. El hermano lo hace. Satanás comenzó distorsionando la palabra de Dios y continúa y es experto en hablarte, experto en distorsionar las promesas de Dios que están ya sobre tu vida, sobre tu familia. Dice en Génesis 3:1, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva responde de inmediato que les había prohibido comer de un árbol. En el versículo 3 dice, Génesis 3:3 dice, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. ¿Qué hace Satanás? Persiste. Él no va a parar así, él va a seguir y seguir, persiste y comienza, ¿qué hace? A cuestionar la palabra de Dios. En el versículo 4 dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La táctica de Satanás funciona. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Quebrantar la ley de Dios. Usurparon la autoridad de Dios cuando escucharon la voz de Satanás. No solamente Adán y Eva, muchas veces vamos por encima de la palabra de Dios. Él no puede hacer. Déjame. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Oh, vamos, yo te acompaño, ven. Entra, camina, ahí, firma aquí, haz esto. Listo. ¿Tú ves? Lo hiciste. Wow, ya lo hice, está bien. Eso se llama corrupción o fraude, lo que tú acabas de hacer. Te puede decir el Espíritu Santo. Pero ahora tú usurpaste el lugar de Dios porque te fuiste sobre Él y decidiste actuar en tu fuerza y en tu conocimiento. ¿Qué sucede? Establecen su propia independencia. Lo hicieron ellos, Adán y Eva. Se separan. Y esta naturaleza ha sido desde entonces del pecado, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? Las consecuencias desastrosas, hermanos. Dios actuó en juicio para quebrantar las perfectas relaciones establecidas con la creación. El juicio de Dios. Esa perfecta confianza, esa perfecta intimidad desaparecieron. Génesis nos trata sobre la discusión del pecado y la muerte, sobre el juicio de Dios y esto nos muestra en el primer periodo de la historia humana. Pecado, caída, juicio de Dios. Ahora esta perfecta creación que Dios pues lo había establecido era solamente un sueño ya lejano.
Este patrón del reino establecido en Génesis se esfuma. ¿Por qué razón? Por cuestiones de desobediencia y de pecado. Ahora, por naturaleza, ponga atención, por naturaleza, los seres humanos, por naturaleza, déjenme ponerle algo más, sin Cristo, ¿no? Para que no haya confusión, por naturaleza y sin Cristo, los seres humanos no somos más el pueblo de Dios. ¿Cuál naturaleza? Del pecado. El que está en pecado y se mantiene, está fuera de Cristo, entonces no pertenece al pueblo de Dios, está apartado de su presencia, no vive más en su tierra, ha sido expulsado del jardín, rechaza el gobierno de Dios y vive como si él fuera su propio gobernante en este mundo. Pero se olvida que Dios sigue gobernando, que Él sigue ejerciendo su juicio, pero nosotros necesitamos disfrutar de su bendición. Necesitamos recordar su bendición. Es muy claro, pues, este panorama de rebeldía humana que destruyó ese patrón. Muy claro, ese patrón del reino. Muy bien, todo podía terminar ahí, ¿no es cierto? Ya el hombre, Dios diseña el patrón perfecto, el hombre la riega, cae, se acabó. ¿Para qué más? Pero eso puede ser nuestro pensamiento humano, pecaminoso, pero nosotros tenemos un Dios lleno de gracia, quien determina reordenar las cosas, restaurar ese reino en la tierra. ¿Por qué? Porque Él sigue reinando, porque Él es soberano, porque Él está en control absoluto. Aun cuando la gente desobedece, Dios está en control. Él, su deseo, levantar un pueblo que por su propia voluntad siga lo establecido por Dios, no forzado, por su propia voluntad. ¿Usted está aquí? Porque alguien le trajo de las orejas, no, por su propia voluntad desea ser parte del reino de Dios. Pues Dios tenía siempre un plan perfecto. En Efesios 1, 3, 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Claro, el plan de Dios, un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Este reino también fue un reino ya prometido y un reino profetizado de Dios. Un poquito de información, pero es importante para tener un concepto claro sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Cuando hablamos del reino prometido, de un reino profetizado, tenemos que recordar el pacto con Abraham, que fue una promesa del reino de Dios. Una promesa donde el pueblo de Dios, quienes, pues los descendientes de Abraham, iban a estar en el lugar de Dios, en donde, en la tierra prometida y bajo el gobierno de Dios. Un pueblo de Dios, en la tierra de Dios y bajo el gobierno de Dios, el reino, y que iban a disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora esta promesa, pues acabamos de decir, se revierte por los efectos de la caída, del pecado. Nosotros nunca y por nada mereceríamos ser parte de esta familia de Dios, pero nuestra confianza está en Cristo, porque creemos, porque Él nos ha dado su fe, pues somos parte. Los profetas abordaron dos temas muy predominantes, que era el juicio y la esperanza. Pues las iglesias no desean hablar de arrepentimiento, mucho menos de juicio. Se habla así de lo que Dios ha hecho, pero evitan estos temas.
mientras que ellos, su tema también era exponer el pecado. Al exponer el pecado, pues se les está dando la oportunidad para que puedan ir al arrepentimiento. Ahora, si nosotros resumimos este tema del reino de Dios, podríamos decir, primero, que no se trata de un lugar específico. Segundo, que es un reino que salva y es un reino que redime, y que el poder de este reino se manifiesta cuando los demonios, cuando la injusticia, cuando la incredulidad son derrotados. Cuando ellos son derrotados y cuando se manifiesta la salvación, la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu de Dios. También podemos resumirlo como un reino presente en parte, no completo, en parte, pero que sí estará completo con la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, en el momento, nosotros necesitamos ¿qué? Disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo, disfrutar del perdón, disfrutar de su justicia que ha sido imputada en nosotros, disfrutar que hemos sido adoptados por el Padre, que los dones del Espíritu Santo que nos ha dado, también disfrutar sobre qué, esa transformación progresiva que tenemos para asemejarnos a su semejanza, y que todo esto es un beneficio para el creyente. Todo lo que vamos a escuchar, beneficios. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido y porque usted cree. Ahora, el reino de Dios, el reino de Cristo, es el mismo reino. Donde reina Dios, reina Cristo. No hay un reino distinto, es el mismo. Dice Apocalipsis sobre el reino. El trono de Dios dice cosas así: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Luego en el 7:17 dice: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Cordero. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella la nueva Jerusalén. El capítulo 22:3. Pues si Dios, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, está gobernando por todo, sobre todas las cosas, es para el gozo del creyente, y todo debe estar trabajando para nuestro gozo, algo que nosotros debemos recordar. No importa, hermano, cuán difícil sea la situación, en el fin Dios triunfará sobre todo mal y sobre todo dolor. Para entrar en este reino, nosotros no necesitamos pagar, no necesitamos ser empresarios, hombres ricos de negocios, nada de esto. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, estos beneficios del reino son para los que han reconocido que son pobres en el Espíritu de Dios. Es maravilloso nuestro Dios. Vemos que Él está siempre pendiente de los pobres, pendiente de los huérfanos, de las viudas, de los humildes, de los obedientes. Entrar en este reino implica dos cosas: arrepentimiento y fe. La predicación de Mesías: arrepentirse y creer, cambiar la manera de pensar. En Ezequiel 18:32 dice: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Escucha bien: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. No solamente les dijo arrepiéntanse, les dijo crean. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. En su conversación con Marta, Juan 11:25, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es necesario creer. Queremos ver la gloria de Dios, necesitamos creer. No veo, pero necesitamos creer. Jesús llama. En el versículo 16 al 20 vemos la narración de Marcos sobre la elección de Jesús. ¿Qué vemos aquí? Hombres comunes. Ellos eran pescadores, estaban trabajando, desempeñando su labor cotidiana. En aquel tiempo, pues la pesca era un negocio muy productivo. Jesús caminaba por las orillas de Galilea, llama a Simón, a su hermano, llama a Jacobo, a su hermano, quienes eran hijos de Zebedeo, y eran pescadores en Galilea. Ellos escucharon una voz de autoridad. Mire, qué hermoso. ¿Sabe qué voz escucharon? La voz irresistible. La misma voz con la que creó el universo. El verbo hecho carne. Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora Jesús, como un hombre, pero perfecto, llamando a hombres pecadores, para enseñarles el reino de Dios, para enseñarles su justicia, para enseñarles su bondad, para enseñarles su deidad, siendo un hombre mortal, también fue Dios, 100% hombre. Pero este Dios altísimo, Él ya sabía, Él conocía la vida de cada uno de ellos, sabía que eran negociantes. ¿Y qué les pidió? Dejen todo y síganme. Dejen todo y síganme. ¿Cuestionaron? Ellos no cuestionaron, no preguntaron, sino lo siguieron. Qué hermoso poder escuchar la voz de Dios y seguirlo. Dice la palabra que los vientos, cantamos, obedecen a Dios, escuchan a Dios. Las olas del mar obedecen. Los muertos se levantan al llamado de Dios. Mateo 8:27. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Jeremías 10:12. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra, entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. Amén. ¡Qué voz irresistible! Si los vientos lo escuchan, las olas lo escuchan, tú, creado a la imagen de Dios, no puedes escuchar la voz de tu creador, del Altísimo Rey. Disculpen la emoción, porque yo también a veces digo: Señor, qué cabeza tan dura la mía, ¿hasta cuándo? Creado a tu imagen y no escucho. Que el Espíritu de Dios nos ayude. Para concluir, Simón, Andrés, Juan, Jacobo escucharon la voz de Jesús, dejaron sus negocios. No solamente eso, también dejaron a quienes la acompañaban, porque Juan y Jacobo estaban con su padre y con obreros, no estaban solos, lo cual, ¿qué nos enseña? No solo vas a dejar tu negocio, no solamente te vas a apartar, muchas veces vas a tener que dejar tus amigos, tu familia, los que más quieres, los que están pegados a ti. Todo. Eso es lo que nos está tratando de mostrar. ¿Para qué? Para poder seguirle. ¿A quién? Estos pescadores siguieron al maestro. ¿Quién les iba a enseñar? Gracias. ¿De qué se trataba el reino de los cielos? El maestro los iba a enseñar. Además de eso, él iba a mostrarles sus habilidades que tenían para la pesca. Dios iba a transferir esas habilidades para convertirlos en pescadores de hombres. Atraerlos a la palabra, por medio de la palabra, a la red de Dios, a su reino. Los pescadores lanzan sus redes, sacan peces, pero sus peces se van a morir afuera. Ahora estos pescadores iban a lanzar, iban a proclamar la palabra de Dios, y en esas redes atraer a hombres pecadores, atraerlos
quienes ahora también van a morir como un pez. Van a morir, sí, hermano, porque si no mueres no puedes nacer de nuevo. Van a morir como un pez, van a morir a su pecado, van a morir a sus deseos, van a morir a toda la iniquidad, todo lo que le aparta de Dios, van a morir para nacer en Él. Aleluya. Porque si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, para que entres y goces del reino de los cielos, para que puedas conocer la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo. Las aplicaciones para el día de hoy, 3. Primera, todos necesitan arrepentirse y creer, y mucho más quienes conocen la verdad. Le repito, todos necesitamos arrepentirnos y creer. Todos. Mucho más quienes conocen la verdad, porque su luz muestra que estamos llenos de pecado. Segunda, no pierdas el tiempo con palabrería. Los doctores de la ley no pudieron sorprender a Jesús. Ahora tampoco nadie podrá hacerlo. Habla de Jesús, imita su obediencia y vive su palabra. Y tercero, no necesitas fortuna, ni fama, ni conocimiento para entrar en el reino de Dios. Solo necesitas nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús puede perdonarte. Vamos a orar. Señor, qué oportunidad que tú das primero para reconocer que tú eres el Rey sobre todo, que tú gobiernas sobre tu creación, que tú eres el único sabio, el único bueno. Gracias por esta oportunidad, Padre, para hacer un llamado a aquellos que han escuchado tu voz y la han ignorado por años y no desean arrepentirse ni apartarse del pecado. Pues que esta palabra pueda llevarlos a ellos a sus rodillas y reconocer que tú eres el Dios, que no necesitan fortuna, mucho menos conocimiento, ni sabiduría, no necesitan nada, Señor, porque todo es por gracia. Señor, que hoy, en este día, puedan decir, inclinar su corazón ante los pies de Cristo y pedir perdón, arrepentirse y creer que Jesús puede limpiar todos los pecados, que Él puede perdonar y que puedan disfrutar del gozo, de la paz de Dios, de una vida eterna, que no importa que puedan ser destruidos, pero que su alma nunca podrán tocarlos, que podrán disfrutar de una vida eterna en el Señor. Dios amado, es nuestra petición para los que no te conocen, Señor, para los que están lejos, para los que no pueden escuchar tu voz. Padre amado, afina sus oídos, permíteles oír, Señor. Te clamamos, porque no pueden, mucho menos hay un deseo. Pon en ellos, pon en los que están fríos, Señor, en este día, pon en los que se entretienen en los quehaceres mundanos y han dejado la mejor parte, sentarse a la mesa con el Creador y disfrutar de sus manjares. Esa palabra que nos llena, que nos dirige, que nos confronta. Señor, gracias por confrontarnos. Gracias, Padre, porque nos muestras cuán vil pecadores somos cada uno de nosotros, Señor. Gracias por llevarnos al lugar donde debemos estar siempre. Gracias porque muchas veces queremos usurpar el trono de gracia que te pertenece a ti con nuestra desobediencia, con nuestro pecado, nuestra maldad. Gracias, Espíritu de Dios. Y que cada día, Señor, podamos reconocer que necesitamos urgentemente de tu evangelio, que necesitamos de Él, que tenemos sed y hambre de tu justicia.
que ansiosos llegamos, Señor, desesperadamente a ti, que nuestras almas están sedientas de tu palabra, Señor, y que nos llenemos, Señor, que hoy, Cristo Jesús, esas vasijas han sido quebrantadas y formadas en tu mano y llenas de ti, Padre, llenas de tu palabra, llenas de tu amor, para que entre semana caminemos, Señor, gozosos, confiados en ti, Padre amado. Gracias, Cristo, danos más unión, permítenos, Señor, crecer, ayudarnos, Señor, y continuar en esta labor, que tú reinas, que tú gobiernas, y que no importa que se levante Satanás con su ejército, que no nos podrá, Señor, destruir, que tú tienes la victoria. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén.